a los tiempos que corren, la tercera parte de la población, un 30% más o menos, tiene algún tipo de alergia. Se espera que para el año 2050 sea la mitad de la población que tenga algún tipo de alergia, ya sea respiratoria, cutánea, de los ojos, la nariz, algún tipo de alergia. Son afecciones muy comunes y se encuentran en aumento. Se puede hablar de una epidemia de enfermedad alérgica. ¿Y cuáles son las más frecuentes asociadas con aspectos respiratorios? En realidad son todas frecuentes, están todas en aumento, incluso no solamente digamos las alergias genéticas, que le llamamos alergias en individuos atópicos, sino que otro tipo de alergias, como por ejemplo las alergias de contacto, las urticarias, todas están en aumento. Y aumentan tanto en los adultos como en los niños, y aumentan más en los niños aún. Las atópicas también son están en forma aumento, genérica. Digamos, por ejemplo, en los años 60... había un 5% de niños atópicos. Al día de hoy es un 20%. Sus padres eran entonces alérgicos y ellos también lo son. Hay algo que en nuestro individuo, en nuestro ambiente, algo que cambiamos. O sea, la genética no la vamos a cambiar en 40 años o 50 años. Pero sí hay algo en el ambiente que cambiamos el clima, cambiamos la forma de alimentarnos, cambiamos la forma de vivir. Y eso ha determinado en gran parte que aumenten las alergias y que aumenten tanto. La rinitis, una de las más frecuentes en esta época, ¿no? Es de las más frecuentes, es de las enfermedades más frecuentes en general, de todas las enfermedades, no solamente de las enfermedades alérgicas, sino de todas, la rinitis es de las más frecuentes. ¿Por qué en esta época? Y bueno, porque hay varias causas. Por un lado, en otoño nosotros tenemos que hay una gran cantidad de pólenes, no solamente en primavera como las personas piensan, sino que en otoño también. Y además uno en otoño y en invierno tiende a quedar más en su casa y está más en contacto, por ejemplo, en una casa cerrada con polvo. Los ácaros del polvo son la causa número 1 de rinitis alérgica, la número 1. Los hongos ambientales también aumentan en invierno, la humedad aumenta en invierno. Y hay que saber que el individuo alérgico no solamente hace crisis cuando se expone a la sustancia a la cual es alérgico, sino que también hace crisis por factores irritantes, por ejemplo, por más frío o por humedad ambiental o por un cambio brusco de temperatura o por un aerosol o por un insecticida o por un perfume fuerte o por humo de tabaco. Cosas que no causan alergia, pero que sí causan empujes en un individuo que es alérgico y por lo tanto más susceptible a los efectos de la irritación inmediata. No se manifiesta igual en todas las personas, pero los síntomas en distinto grado uno puede decir que son los mismos. Te los digo en cualquier orden. Por un lado hay un aumento del moco, a eso le llamamos rinorrea. Ese moco puede ser, y generalmente es un moco fluido, como acuoso, como un agua que sale de la nariz. A veces es un moco más viscoso y a veces directamente es amarillo o verdoso, cuando pueden asociarse a infecciones agregadas. La otra cosa son los estornudos, que no es un estornudo cada tanto, que son estornudos generalmente seguidos, le llamamos ensalva. La otra cosa es la picazón, el prurito nasal, que puede acompañarse de prurito en el paladar, de prurito en los ojos. Y por último tenemos la obstrucción nasal, o sea, la persona tiene dificultad para respirar, no le entra bien el aire. Que quede claro que estos síntomas pueden verse en un resfrío común. Pero en el caso de la alergia esos síntomas son muy frecuentes, el individuo no está resfriado, no se siente mal, no tiene fiebre, tiene todos esos síntomas en forma frecuente y en frío. Entonces uno habla de trastorno alérgico. Generalmente se asocian a problemas oculares, a problemas del oído, a problemas de los senos nasales, a problemas de la laringe, de la faringe y a una asma. Te iba a preguntar, ¿siempre hay una causa específica o es la generalidad de varias? Bueno, digo, el tema, por ejemplo, de hoy, las humedades, el hongo, puede ser la causa si tú eliminas en un individuo alérgico a hongos ambientales, el hecho de eliminar los hongos ambientales va a mejorar muchísimo sus síntomas. En un individuo alérgico a ácaros del polvo, el hecho de no estar en contacto con el polvo va a determinar que mejoren mucho sus síntomas. ¿Cómo llegas a la causa específica? Eso se hace con estudios de alergia. Los estudios de alergia, para ese tipo de estudios de alergia se le llama test de PRIC o test de hipersensibilidad inmediata, en este caso para alergenos inhalantes. Test de PRIC, test de parche
esos son generalmente más fiables. A veces nosotros necesitamos además pedir un estudio de la sangre. ¿Hay algún porcentaje importante que hoy está utilizando este tipo de tecnología y está específicamente combatiendo este problema de la rinitis, por ejemplo? El problema es que gracias a Dios estamos haciendo cada vez mejor las cosas, en parte porque el posgrado de alergología se creó ahora, es el tercer año que está funcionando, o sea que se están formando muchos alergólogos. Antes los alergólogos debían formarse en el exterior, tenían que viajar y volver con los conocimientos, ahora los pueden adquirir acá. Por lo tanto, eso multiplica enormemente el beneficio y son personas que salen muy bien formadas, que saben cómo tienen que trabajar, lo que tienen que hacer, y esperemos que eso a corto plazo solucione nuestro problema de falta de alergólogos, que somos, hasta el momento éramos muy pocos, ahora vamos a ser muchos. Rinitis, el tema del asma es otro de los aspectos que también buena parte de la población hoy la sufre. Que quede claro que no todas las rinitis son alérgicas, que no todos los asmas son alérgicos, pero es muy importante cuando uno tiene una rinitis o un asma saber si realmente es alérgico, para saber el tipo de tratamiento, saber a qué es alérgico, para saber cuáles son las medidas de evitar el alergeno causal. Y por supuesto que también el tratamiento específico. En algunos casos, como recién me escuchabas en la charla, la inmunoterapia, que se realiza cuando un individuo es alérgico a un alergeno al cual tiene que estar expuesto, que no puede evitar por su trabajo o por su forma de vida y que tiene síntomas severos. En ese caso está indicada la inmunoterapia para disminuir el grado de alergia a ese alergeno, para de alguna manera crear una forma de tolerancia, uno podría llamarlo. Si una persona empieza con un asma en la edad adulta, uno tiene que ver muy bien si eso es asma o es otra cosa. Un caso justamente en donde puede presentarse un asma en la edad adulta y un asma alérgico en la edad adulta a veces es por el trabajo. Y ya que estamos aquí y estamos hablando de graneros y estamos hablando de la lechería en los tambos, de los tambos, de todo ese tipo de cosas, podemos tener un asma alérgico ocupacional, en donde el individuo a veces se ve inhabilitado de seguir trabajando porque tiene un ataque de asma cuando trabaja. Y al continuar en ese trabajo va a ser cada vez más grave. Y te digo que en la mayor parte de los casos el individuo no tiene que dejar la actividad, tiene que introducir ciertos cambios en la forma de trabajo. En el caso de un tambero, que ya viene bastante compleja la mano, porque son varios los alergenos que podrían estar presentes, está indicado hacer un estudio de qué alergeno es el que causa como primera mano, como primera cosa, para saber realmente si puede seguir trabajando o no. Generalmente va a poder seguir trabajando con medidas de cuidado, con medidas de higiene ambiental. Es muy importante el individuo asmático que aprenda a tratar su asma, que aprenda, que sepa qué grado de asma tiene, en qué grado está su ataque de asma, si está en verde, en amarillo o en rojo, y de acuerdo a eso cómo tratarse. Hay tratamientos que se usan a largo plazo, tratamientos que nosotros llamamos de mantenimiento, y hay tratamientos de rescate para el ataque agudo. Entonces es muy importante que el individuo sepa cómo y cuándo utilizar cada tratamiento, porque si uno usa un inhalador pero lo usa mal, es lo mismo que si no lo estuviera usando. Doctora, en lo que tiene que ver con alergias vinculadas con la piel, ¿qué es lo más frecuente hoy? Quizás la alergia vinculada a la piel más común es la alergia al metal en la mujer. En nuestro país tenemos un 22 a 23% de mujeres alérgicas al níquel de la bijoutería, de las caravanitas de fantasía. Es lo más común. Está siendo cada vez más común en hombres por la moda del piercing. Los hombres se nos van a ir igualando. Por eso es la alergia más común. Hay muchas alergias de piel, hay alergias inmediatas, hay alergias retardadas. Algunas son muy leves, otras son muy graves. Unas son localizadas, otras están en toda la piel, pueden llegar a comprometer toda la piel y dar lo que nosotros llamamos eritrodermia. O sea que es muy grande la variedad de alergias que se pueden manifestar en la piel. Lo bueno es que de alguna manera, como son muy visibles tanto para el individuo como para el médico, es mucho más fácil llegar a un diagnóstico de lo que está pasando, porque está pasando a la vista de uno. Es fácil llegar a un diagnóstico de qué tipo de alergia el individuo tiene. Y eso también se hace con test de alergia que son diferentes a los que te decía recién, de los pinchacitos. Estos son test llamados test de parche.
en donde se colocan los alergenos en la espalda, se dejan 48 horas y uno luego los lee y ve a lo que el individuo es alérgico. Acá es muy bueno, yo que sé, te pongo un ejemplo de una señora, una enfermera, que tenía una alergia al guante de goma con el cual trabajaba todos los días. Esa alergia se fue haciendo cada vez más grave, se le dio medicación, primero por boca, luego inyectable, y claro, la persona seguía trabajando con el guante de goma y estaba cada vez más grave. Simplemente nosotros reconocimos que era una alergia a la goma del guante, se cambió el tipo de guante y ella pudo seguir trabajando perfectamente bien y curó su alergia. Así que a veces es tan fácil como eso, cambiar un guante. ¿Una parte son también atópicas? La alergia atópica de piel es un poco distinta. La atopia de piel es un individuo que tiene una piel muy susceptible, una piel generalmente muy seca, descamante y que puede llegar a tener lo que llamamos eczema. Para que la gente me entienda, uno dice brotes, tener un rash, un brote en la piel. Ese eczema va variando de acuerdo con la edad. En el bebé va a afectar sobre todo los cachetes, que aparecen rojos, húmedos, mojados, con costras. Puede afectar el cuerpo, los brazos, a nivel de la parte extensora del brazo. Cuando afecta al cuerpo ya es más severo. Y en el niño más grande pasa a los pliegues. Entonces compromete los párpados, la zona peribucal, el cuello, la fosa antecubital, la parte anterior del pliegue del codo, atrás de la rodilla. Si una persona tiene un rash, un brote, adelante de los codos, atrás de las rodillas, en los párpados, casi seguramente esa persona tiene una dermatitis atópica, casi seguramente, 90% de que tiene una dermatitis atópica. Tiene un tratamiento también especial en el cual hay que enseñarle a la persona cómo higienizar la piel, qué tipo de jabón usar, cuántas veces bañarse, cómo usar un hidratante, cómo tener el ambiente, una cantidad de cosas que la persona puede aprender a hacer y va a mejorar mucho con eso. Y luego viene el tratamiento, que primero es un tratamiento local y si el eczema es más grave hay que hacer un tratamiento sistémico, o sea, por boca. Pero lo más importante es las medidas, digamos, de cuidado general en esos casos.